Gloria a Dios. Feliz sábado, queridos. Amén. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes después de el trabajo allí en el Camporí. Fue un momento emocionante, ¿verdad? Fuimos parte no solamente del staff del Camporí, sino que también estuvimos trabajando en lo que es la obra que se presenta, el drama. Y eso es un testimonio ya de por sí, que luego estaría contándoles, ¿verdad? Aparte, pero el Señor fue más que maravilloso con nosotros al permitirnos experimentar un Camporí donde hubieron alrededor de 65,000 personas. Hola Gary, ¿cómo está? Pastor Manuel, saludos. Y allí pudimos disfrutar y ver, ¿verdad?, cómo pudimos interpretar uno de los personajes de la historia y llevar un mensaje para los jóvenes. Muchos chicos se me acercaron. Hay veces que nos ponían el atuendo, ¿verdad?, y nos ponían a caminar por el Camporí, por el campamento. Y algunos jóvenes se acercaban a uno y le decían, wow, gracias por lo que están haciendo. Esa historia o tu personaje fue de bendición. Los adultos también, el esfuerzo que están haciendo, veían eso y notaron, ¿verdad? Y yo noté también de que el Señor estaba glorificándose a través de esa obra, ¿verdad? Lo que hicimos allí en el Camporí. Así que estoy contento de volver acá a mi iglesia, a mi distrito y también al departamento de jóvenes para seguir trabajando para el Señor. Estoy contento también de ver aquí a los jóvenes del campamento de verano, ¿verdad? No solamente al worship, saludo al worship. ¿Quiénes le dan su saludo otra vez? Sino a algunos jóvenes también de Arroyo que están con nosotros, que también estuvieron en el campamento, y a un joven que viene del este, de Caguas, ¿verdad? Él está estudiando teología también como para ser pastor. Él es Pou, le decimos Pou. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Creo que no se me escapa nadie del campamento, ¿verdad? Nadie más. Pero gracias a todos por estar aquí en esta mañana para disfrutar de lo que es la palabra de Dios, adorar a Dios todos juntos. Yo quisiera orar para empezar con unas reflexiones. Espero en el Señor sea corta y directa a nuestros corazones. Oramos. Querido Señor, gracias te damos por esta hermosa mañana, ya tarde, en la cual nos podemos reunir y unir para adorarte, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que podamos entender tu llamado y saber que tienes algo grande para hacer con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjeme decirle que felicito a los del sonido. Tienen un nuevo micrófono. No sé cómo se prende. Pero, muy bien. Perfecto. ¿Puedo usar? Muy bien. Excelente. Pues quiero compartir con ustedes una de las canciones, una canción que es una de mis favoritas de uno de los autores cristianos de música en inglés llamado Matthew West. Es un artista que sigo, me encanta su música, me encanta el mensaje y le invito a que escuchen algunas de sus canciones en YouTube. Matthew West dice, traducido en una de sus canciones llamada The God Who Stay, el Dios que permanece o que se queda, dice, si yo fuera tú, ya habría tirado la toalla por alguien como yo. Me habría etiquetado como una causa perdida. Si yo fuera tú, ya me hubiese rendido por ti o por mí. Porque a veces yo me siento como una causa perdida. Si yo fuera tú, me habría dado la vuelta y me habría marchado. Me habría etiquetado sin posibilidad de reparación. Porque a veces siento que estoy más allá de la reparación. Es algo interesante cómo nosotros nos sentimos a veces insuficientes. Nos sentimos que no valemos la pena o sentimos que lo que Dios tiene para darnos o suficiente para nosotros no lo merecemos. Y a menudo sentimos esto. Yo mismo me he sentido así. Cuando estaba estudiando teología y había recibido el llamado para ser pastor, para estudiar, para prepararme y ser pastor, me sentía totalmente inhabilitado. Como yo, un joven,
con sus defectos, con todos mis problemas, dificultades de la familia que venía, cómo Dios me estaba llamando a mí, ¿quién soy yo? Y la tarea es grande, queridos. Hay mucho trabajo que hacer. Las vidas de las personas dependen de una estabilidad espiritual. Y esas cosas yo las sabía y decía, pero ¿quién soy yo? Me sentía insuficiente ante el llamado de Dios. Y posiblemente cada uno de ustedes también se siente así con alguna tarea que tenga por delante. Ya sea la crianza de sus hijos, ya sea la tarea de aconsejar a personas o trabajar con problemas en sus trabajos, quizás aconsejar o trabajar con alguien que está pasando por momentos difíciles. Nos sentimos insuficientes ante la gran tarea, quizás al cuidar de familiares o aconsejar a alguien que nos está pidiendo ayuda. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante una tarea tan grande? ¿Debería ser la insuficiencia? Pues fíjense que vemos en la Biblia algunas instancias donde Dios prefiere a personas que se sientan insuficientes. Por alguna razón, Él no busca a aquellas personas que estén en altos rangos, ¿verdad?, de poder o de posibilidades de hacer grandes cosas, sino que busca a lo más menospreciado. En el caso de Jesús, por ejemplo, pudiendo escoger a un fariseo cualquiera que había estudiado la ley completa, que sabía el Antiguo Testamento de cabo a rabo, Dios escogió para enviar a su hijo a una nación, ¿verdad? Belén, una tierra olvidada básicamente. Y de allí escogió a una familia humilde que no tenía mucho y que no era, para el mundo, no era nadie, quizá insuficiente. Y son personas así que Dios llama. Personas que quizás no tengan todos los recursos, pero que tengan algo que Dios ve. Y Dios los reconoce. Y hoy vamos a hablar, ¿saben de qué historia? De la historia de Moisés. Estuve más de 2 semanas, 3 semanas escuchando de Moisés, que quiero compartir algunas reflexiones que aprendí y pude extraer. Vamos a hablar de Moisés porque en el llamado de Moisés encontramos a alguien que estaba como, que se sentía insuficiente. Cuando Dios se acercó a él, él dijo, yo no sirvo para esto, Señor. Búscate a otra persona porque yo no soy esa persona. La tarea era grande. Imagínense ustedes libertar a un pueblo esclavo. Una persona que solamente era un pastor de ovejas, en montañas olvidadas del desierto. ¿Qué podía pensar Moisés que tenía alguna posibilidad? Y más ahora pensando y recordando su pasado. Vamos a estar hablando de eso un poquito, pero quiero reflexionar primero en cuál es nuestra gran tarea. Ahora, en el siglo XXI, la iglesia de Branderí, nuestros amigos invitados, ¿cuál es tu gran tarea? ¿Cuál es la tarea del pastor Peña? ¿Cuál es la tarea de mi hermano Raúl? ¿Cuál es la tarea de Charlton? ¿Cuál es la tarea de Gary? ¿Cuál es la tarea de Irán? ¿Cuál es nuestra gran tarea? Porque déjenme decirles que Dios tiene un llamado inmenso para cada uno de nosotros. Un gran llamado. Y ustedes dirán, pero ¿a qué se refiere el pastor? Yo no quiero venderles sueños, queridos. No quiero venir aquí a decirles, tú vas a ser un predicador a miles de personas, a naciones. Puede ser que sí. Pero yo no vengo a decirle eso a alguien específico. Tú tienes una gran tarea y un gran llamado, quizás en tu casa. Quizás la crianza de tu hijo, de tus hijos, de tu hija, es la gran tarea que Dios te ha dado. A veces creemos que liderar a un camporí de 65,000 personas, como era el caso del pastor Ron, que le tocaba una gran tarea. Dirigir un super camporí de cientos y cientos y miles de personas, donde venía gente hasta de Ucrania, venían personas. Ucrania, Rusia, y dijeron, y son amigos aquí. Digo, en todos los lados, son familia porque somos adventistas, amén, eran cristianos todos.
Pero eso es una gran tarea y tú dirías, wow, mi tarea no se compara, yo solamente trabajo de 9 a 5 de la tarde, me voy para mi casa, estoy en la casa, veo televisión, me acuesto y vuelvo al otro día a hacer lo mismo, pero ¿cuál es tu gran tarea? Porque Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un llamado para sus hijos. Una gran tarea a la cual Dios está llamando. En mi caso, tenemos una gran tarea como iglesia. Una gran tarea, una gran labor a nuestro alrededor, con una población de 35, 45 mil personas aquí en Guayama. Y nosotros contamos con una iglesia humilde, una iglesia pequeña dentro del contexto que le acabo de mencionar. 70 hermanos en los libros y muchos activos y activándose. Amén. Pero la tarea es inmensa, queridos, ¿sí o no? Es grande. Y así se replica en Juana Díaz, se replica en Ponce, se replica. Tenemos una gran tarea de llegar a esas personas, a nuestros vecinos, con el mensaje de la salvación. Con el mensaje de que Jesús les ama, de que hay un Dios que quiere libertarlos del pecado, de que hay un Dios que le ha perdonado sus pecados muriendo en la cruz. Y que pronto vendrá, ¿qué cosa? Vendrá otra vez a salvarnos. Eso es una gran tarea, queridos. Es emocionante, pero al paso en que vamos, quizás se vea un poquito imposible, ¿verdad? Se ve cuesta arriba porque salimos a evangelizar y quizás llega una persona, llegan dos, quizás le damos el amor de Jesús a alguien y para nosotros es maravilloso. Pero son tantos, queridos. Son tantos. La tarea es tan grande que nosotros decimos, yo no puedo con esto. Y querido, quiero decirte que Moisés tenía esta misma actitud. Encontramos en el libro de Éxodo, acompáñenme al libro de Éxodo, ¿y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Vamos a ir a relacionarlo todo más adelante. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Encontramos que ya Dios se le revela a Moisés a través de la zarza ardiente. Hay un encuentro con la presencia de Dios. Un encuentro con el Señor Todopoderoso a través de ese fuego. Su presencia estaba allí al punto de que Moisés se tuvo que cubrir la cara, se arrodilló, se tiró al piso, no podía resistir esa impresión del poder de Dios. Se quitó las sandalias y ahí estuvo en su presencia escuchando a Dios. Dios le dijo claramente, he visto el sufrimiento de mi pueblo y vengo a comisionarte para una gran labor. Para una gran labor que tú vas a hacer y vas a llevar a mi pueblo a un lugar que yo le he prometido. Voy a cumplir las promesas que yo le he hecho a mi pueblo y lo voy a hacer a través de ti. Y yo les pregunto, ¿quién no quisiera ser alguien que haga un gran bien para muchas personas? ¿Verdad? Vemos a veces opresión, vemos a veces y nos sentimos indignados. Diríamos, yo quisiera hacer algo. Yo sigo una página en Instagram que habla acerca, dice robos que no llegaron a hacerse, ¿verdad? Y presentan cámaras de seguridad donde entra un ladrón a un lugar y de repente alguien se llena de valor y le quita el arma o hace algo y tienen éxito, ¿verdad? Y quizás salva la vida de alguna de las personas o del cajero. Y eso se siente bien, poder ayudar a hacer algo. Y yo veo a veces cuando hay otras clases de videos que el crimen se comete y uno se siente impotente. Oye, yo quisiera haber hecho algo. Moisés estaba en la posición de hacer algo. Y hacer algo grande. Hacer una maravilla. Pero ¿qué pasa con Moisés? Moisés se sentía insuficiente. Una de las razones encontramos, vamos a leer el versículo 11, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para estar enfrente del faraón? Aquí vemos
que él no se sentía suficiente para estar frente de un mandatario, de un dignatario, un gobernante. Y una de las razones que yo he analizado y pienso, ¿verdad?, de acuerdo a patriarcas y profetas también, es que Moisés sabía su pasado. Y muchas veces nuestro pasado nos imposibilita o nos detiene de la gran misión que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nuestro pasado nos detiene de las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo hoy. Moisés sabía de dónde venía. Dios lo estaba llamando para libertar, pero ahora mismo Moisés estaba esclavo de su pasado. Estaba esclavo de los errores que había cometido. Estaba esclavo de su propia percepción de sí mismo. ¿Quién soy yo? Maravilloso Dios. Porque Dios lo estaba llamando para hacer una gran obra con su pueblo, pero primero Dios quería hacer una obra con él. Y Dios, en tu gran labor que tú tienes, ya sea en tu familia, en tu trabajo, ya sea al evangelizar, Dios quiere también transformarte a ti primero, querido. Tienes que dejarte cambiar, tienes que aprender a verte como Dios te ve. Porque en ese momento Moisés no estaba viendo lo que Dios veía de él. Él estaba viendo solamente que él no era digno. Él estaba viendo solamente quizás el pecado que había cometido. Dice patriarcas y profetas que mientras él caminaba por las montañas, antes de encontrarse con Dios, reflexionaba mucho en lo que había dejado en Egipto. Las cosas que se le habían quedado, quizás las comodidades. Y traspasaban los años, esos 40 años en el desierto. Hermanos, su carácter al contemplar la grandeza de Dios comparado con las grandezas de las construcciones de Egipto, su carácter fue moldeado para poder estar listo para escuchar la voluntad de Dios. Pero cuando se encuentra con Dios, parece que el corazón se endureció y se asustó, recordando otra vez el pasado de donde Dios lo había sacado. Y nosotros decimos, ahora que miramos la historia de 40 años, decimos, pero eso pasó, 40 años y ya. Pero hermano, 40 años son 40 años. 40 años son mucho. Eso es toda una vida en el desierto. Ya quizá para Moisés no había posibilidad. ¿Qué iba a hacer Moisés? Entendemos que lo que hizo Moisés al matar al egipcio en Egipto fue un intento de hacer algo por su pueblo, de hacer algo por la gente de Goshen, ¿verdad? De ahí de donde vivían en Egipto, donde vivían los hebreos. Trató de hacer algo con sus propias fuerzas y no pudo. Y como no pudo, se retiró al desierto y dijo, aquí muero yo, tranquilo. No pude hacer la gran tarea que Dios quería que yo hiciera o que yo creía que Dios quería que yo hiciera. Así que aquí muero tranquilo. Se había rendido a sí mismo. Pero ahora Dios enciende la esperanza. Y dentro de todos los símbolos que podemos encontrar y de la presencia de Dios en la misma zarza, lo que yo entiendo por ese fuego ardiente es la esperanza encendida que Dios quería arder en el corazón de Moisés nuevamente. No todo está terminado. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí para todavía hacer la obra que tú no pudiste hacer. Yo estoy aquí para fortalecerte en tu debilidad. Yo estoy aquí para deshacer tu pasado y presentarte un nuevo futuro. Queridos, quizás nos hemos sentido, por errores del pasado, nos hemos sentido indignos de la gran labor que Dios tiene para nosotros. Quizás nos hemos sentido mal al cometer un error. Una vez yo regañé muy fuerte a mi perro porque me había matado un gallo. Y me molesté mucho. Y agarré una chancleta y le di chancletazo y el perro estaba por ahí asustado, lo amarré, lo puse y le dije, no te me pongas. Después de ahí yo reflexioné y dije, wow, si me ve un policía me meten en la cárcel por maltrato animal. Y dije, este perro no me va a querer más.
Pero Dios tiene algo tan hermoso en la naturaleza que a veces nos habla a través de la naturaleza, porque el perrito, cuando yo volví otra vez, me recibió con la misma alegría, el mismo amor que siempre. Y eso me conmovió tanto. Porque a pesar de nuestros errores, y eso me habló de la naturaleza de Dios mismo, a pesar de nuestros errores, Dios siempre nos recibe con el mismo amor. Nos recibe con el mismo abrazo. A pesar de que hayamos cometido, a pesar de que nos hayamos alejado, Dios está ahí para abrazarte. Porque Él es que te ha llamado para una obra mayor. Y sí, ahora vamos con la parte del Espíritu Santo. Sí, necesitamos hacer algo. En Juan capítulo 16, quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a leer el 8, y cuando Él venga, ¿quién venga? El Espíritu Santo os convencerá al mundo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo, queridos, nos redarguye de todo pecado. Más adelante dice que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la magnitud del amor de Dios para con nosotros. Nos ayuda a entender que aunque nuestra labor es grande, Él está allí. Nos ayuda a arrepentirnos de nuestros pecados. Yo necesito arrepentimiento, queridos. Y cada vez que tenemos un encuentro con Dios, tú y yo necesitamos arrepentirnos del pasado, pero no arrepentirnos simplemente por arrepentirnos, sino porque sintamos la convicción de que el pecado nos aleja de Dios. Y Moisés, al recibir esta visión de Dios, al recibir esta presencia, entendió que todavía había algo que hacer. Y dijo, me arrepiento, ¿verdad? Y se arrepintió, porque cuando tú te encuentras con Dios hay un cambio en tu corazón, hay un arrepentimiento. Tu pasado queda atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Yo quiero invitarle en esta mañana a que se encuentren con Jesús. No importa el pecado o el error que hayas cometido. No importa el pecado en el que te encuentres. Y a veces el pecado nos queda en la mente. Jesús nos ha perdonado, pero nosotros seguimos, pero yo soy malo, la culpa. Aprende a perdonarte como Jesús te perdona en esta mañana. Porque para eso el Espíritu Santo vino. Para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Dios quiere que tú entiendas tu pecado, pero que no te quedes en el pecado. Él te quiere libertar del pecado. Para que tú puedas cumplir la gran obra que Dios tiene para ti. Y eso ocurrió en la vida de Moisés. Moisés entendió que ya no era más el pasado. Ahora tenía una gran misión por delante. Aunque aún así empezó a regatear con Dios. Ustedes lo saben la historia, ¿verdad? Él empezó a decirle, sí, Señor, pero es que manda otro. Pero Dios le presentó ahora su presente. Acompáñenme a Éxodo nuevamente. Vamos a quedarnos allí, Éxodo y Juan. Vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo 12, porque el presente de Moisés ya era muy distinto a su pasado. Moisés tenía que dejar su pasado atrás. Ahora él tenía que empezar a confiar y a creer de nuevo, y Dios tenía las herramientas perfectas. ¿Cuál era la herramienta perfecta de Dios? Ya le dije la esperanza, pero hay algo más maravilloso, y es que el versículo 12, Dios le dijo, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Yo pensaba que la primera señal que Dios le dio a Moisés fue la serpiente. ¿Recuerdan que tire la vara y que se iba a convertir en serpiente? Luego la segunda fue la mano y la lepra. Pero leyendo esta historia nuevamente, me di cuenta que la señal
que la primera señal que Dios le dio a Moisés fue el resultado. ¿Cómo que el resultado? Él le dijo, cuando todo esto acontezca, ahí lo acabamos de leer, cuando haya sacado al pueblo de Egipto, vienen aquí a adorarme. Esa es la primera señal. Avivó la esperanza en Moisés. Le dijo, ustedes van a venir, ustedes van a ser libres. Hermano, y ni siquiera Moisés había aceptado bien todavía. Todavía faltan ahí como 10, 20 versículos de Moisés tirando y jalando, ¿verdad? Negociando con Dios. No, pero que si yo soy tartamudo. Pero ya Dios le estaba avivando la esperanza. Le dijo, tu hijo tendrá éxito. Tu familia se restaurará. Confía en mí, confía en mi palabra. Dios le habló promesa a Moisés antes de Moisés aceptar. Y ese es el Dios en el que yo confío, querido. Él te llama y Él ya sabe el resultado. Acepta el llamado, querido. Tenemos una gran misión. Tenemos que alcanzar una gran nación. Ahora mismo, un gran pueblo. Hoy pueblos. Pero Dios promete estar con nosotros y nos aviva la esperanza. Nos dice, y vengan aquí a adorarme. Yo no sé si ustedes, pero yo sueño, quizás ya yo no sea ni pastor acá en el futuro, pero algún día que esta iglesia esté tan llena, que ya tengamos que construir el templo que tanto hemos soñado. Un templo grande, un templo quizás no tan grande para 1000 o 500 personas, pero donde pueda ser un centro de evangelismo para todo el sur de Puerto Rico, para toda esta área sureste. Hermano, se puede porque hay gente en necesidad, hay gente esclava en Egipto alrededor. Y nosotros tenemos que ver eso y decir, Señor me ha llamado a una gran misión. Todavía nos falta, queridos. Todavía nos falta, pero el Señor ya ve el futuro desde el presente. ¿Cuántos dicen amén? Yo así lo creo, queridos, porque la palabra de Dios nos motiva a creer. En otro versículo, en el capítulo 4, versículo 12, Dios le vuelve a decir a Moisés, ahora pues, ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. El presente de Moisés era un presente lleno de la presencia de Dios. ¿Lleno de la presencia de quién? De Dios. Dios le prometió que en su gran labor, Dios estaría con él. Que no lo dejaría solo. En las grandes cosas que él tenía que hacer, Dios lo iba a proteger, lo iba a acompañar. Y demás está decirle que a ti también, en tu gran labor, Dios está contigo. Él no te ha dejado. No por coincidencia estoy predicando esto yo. Hay alguien que está necesitando saber que Dios está con ellos en medio de su gran tarea, en medio de su gran desafío, de su gran pelea. Dios está con ellos. Dios está contigo. Así como ha estado conmigo en los peores momentos, queridos. Yo recuerdo cuando, le estaba contando que el Señor me llamó para estudiar teología y yo, por mi estatus migratorio, solamente tengo permiso de trabajo. No tengo manera de pagar una universidad porque no tengo acceso a las becas, o no tenía acceso a las becas Pell, todas esas becas. Así que para si alguien en las noticias ven cuando alguien se queja de que subieron los créditos en la UPR, imagínense a alguien que no tenía nada para cubrir el porcentaje que generalmente cubre la beca Pell. Yo no estudié en la UPR, pero también recuerdo que en 2 ocasiones subieron los créditos en Antillian. Y yo estaba, bueno, si el Señor me trajo hasta aquí, eso fue como en mi segundo año, si el Señor me trajo hasta aquí, que lo suban, el Señor también pagará. El asunto es, querido, que yo estaba recibiendo el llamado de Dios, caminando por fe, y semestre tras semestre, queridos, Dios proveía dinero que yo no tenía. ¿Cómo lo hacía? Solamente Él sabe. Porque Él, en el presente, si tú y yo decidimos estar con Él, el Señor va a abrir puertas
para tu gran labor, para tu gran llamado. No hay imposibles para Dios. Y se lo estaba demostrando a Moisés. Me lo ha demostrado a mí. Y si tú caminas por fe, te lo demostrará a ti también. Hay que aceptar el llamado que Dios te ha hecho, te está haciendo en esta mañana. Y déjenme decirles que, aunque ustedes no sean pastor, cada uno de nosotros, Dios le ha dado un ministerio. Quizás en tu lugar de trabajo hay alguien que necesite saber del amor de Jesús. Quizás hay alguien que necesite cambiar su estilo de vida, queridos. La diabetes está acabando con Puerto Rico. Y quizás si tú lo invitas a jugar pickleball con nosotros en Branderí, quizás ayude un poquito. Quizás si usted le hablan acerca de la salud que presenta el mensaje de la iglesia adventista, quizás eso le ayude un poquito. Pero empiecen siempre por Jesús y por su presencia. Ese es mi consejo, ¿verdad? La presencia de Dios puede transformar una vida, así como la hizo con Moisés. Le aseguró su presencia, que no lo iba a dejar, que no iba a permitir que se fuera sin cumplir su misión. ¿Quién soy yo?, repetía Moisés, para sacar a tu pueblo. Nosotros pensamos a veces que somos insuficientes, pero cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, nos muestra que somos suficientes. Y tú dices, pero ¿eso acaso no me llena de orgullo? Porque bueno, yo estoy viendo que Dios quiere hacer grandes cosas conmigo. Pero hay una diferencia, queridos, en tu saber que lo que tú haces no lo haces por tu propio poder, sino que ese poder viene de Dios. Cuando tú entiendes eso, el orgullo tiene que huir. Pero ¿y qué diríamos de aquellas personas que al presentársele el reto de hablarle a otros por Jesús, quizás piensan, sí, pero que yo mismo estoy pasando por problemas? ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien de que Dios está con ellos y que Dios le ama si yo mismo a veces me siento que Dios me ha abandonado? ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien si mi propio estado emocional está por el suelo? ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien de la fe si yo a veces dudo de mi fe? Moisés estaba pasando por eso. Estaba pasando por preguntarse, quizás tú me has olvidado aquí por 40 años. Y yo que participé en la obra, hice de esclavo, ¿verdad? Y los latigazos que le daban a uno eran de mentira, ahora obviamente. Pero yo solamente me imagino personas por 40 años en trabajos forzados, levantando cosas pesadas, siendo maltratados. A lo mejor ellos pensaron también que Dios se había olvidado de ellos. Y yo quiero decirles que a esas personas es que Dios busca y los utiliza y los levanta. En estos días, ¿verdad? Cuando me estaba yendo en el vuelo, yo le dije al Señor, Señor, muéstrame grandes cosas, que no solamente sea participar del drama, sino que yo pueda hacer algo por ti. Y cuando estuve en el avión, el Señor hizo una cosa maravillosa que me ha pasado otras veces, pero me pasó una vez más, pero es muy extraño que pase. Y es que en el avión llegué, ¿verdad? Y me tocó un asiento cerca del pasillo. En el medio había una joven y al otro lado había un muchacho que estaba en su mundo, con audífono y toda la cosa. La muchacha comenzó a ver una serie en su computadora, muy interesante, la serie de Matías. No sé si ustedes han escuchado de ese comediante. Estaba ahí riéndose y qué sé yo. Y yo sentí algo que el Señor iba a hacer en ese vuelo. Y a pesar de que yo no me sentía bien, yo quería dormir. Yo ando siempre con una máscara para dormir. Yo estaba preparándome ya para dormir cuando
empezamos a hablar. Algo pasó que comentamos, era un vuelo de 4 horas. Ya había pasado 1 hora completa, así que nosotros comenzamos a hablar. Queridos, esa joven estaba pasando por un montón de problemas. Yo estaba cansado, yo quería aprenderme las líneas del papá de Moisés, quería, tú sabes, concentrarme en otra cosa, pero el Señor tenía otros planes. Yo me sentía que yo no era suficiente para hacer grandes cosas para Dios, pero el Señor tenía otros planes. Porque al lado mío había una hija de Dios que estaba necesitando liberación, que estaba necesitando una palabra. Y ella comenzó a contarme de su vida, comenzó a contarme acerca de su pasado. ¿Cuántas cosas me dijo? Se había casado con una persona de otro país para hacerle los documentos, pero había sido un problema, así que se divorciaron. No se habían divorciado, se separaron. Ella estaba con una persona, la otra persona estaba con otra persona allá, tenía 2 hijos, pero ella se sentía vacía y ella clamaba a Dios por respuesta. Clamaba a Dios, y antes de ella subirse había participado del funeral de su abuela. Aquí en Puerto Rico, porque era saliendo hacia allá. Y ella estaba toda triste, estaba buscando una explicación de Dios, por qué tantas cosas le habían pasado en la vida y por qué Dios la había abandonado. Y ahí estaba yo, al lado, también con mis propias preocupaciones, mis propios problemas, queriendo dormir, no queriendo hablar, pero el Señor me ha llamado para grandes cosas. Así que empezamos a hablar, queridos, y llegamos a hablar las 3 horas restantes del vuelo. Al fin y al cabo, al final ella me dijo, gracias por decirme estas palabras. El Señor me utilizó, hablé con ella, oramos. Ella se conmovió inmensamente y supo que Dios estaba de su lado, que el Señor no la había abandonado, que el Señor siempre estaba con ella y que el Señor quería libertarla de su pecado. Ella aceptó al Señor Jesús en ese avión. Queridos, muchas veces nosotros no queremos realizar lo que Dios, las grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros, pero solamente tenemos que decir, estoy dispuesto. ¿Dónde tú quieres que yo vaya? Y en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 6 en adelante, el Señor te llama, querido, y te asegura que también está contigo. ¿Cuál es la gran tarea que tenemos nosotros como cristianos? ¿Será quedarnos callados cuando alguien está buscando de Dios? Hermanos, si tú sientes que no estás listo para compartir tu fe con otros, hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Hoy es un buen día para tú encontrarte con Jesús y decirle, Señor Jesús, yo quiero estar preparado para cumplir mi gran misión. Yo quiero, Señor, que tú me des de tu presencia. Yo quiero recibir tu llamado y en el momento indicado poder libertar a tu pueblo. Dice el Espíritu en Juan capítulo 16, versículo 6, porque os he dicho estas cosas, entristece vuestro corazón, porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Eso es Jesús hablando. Os conviene que yo me vaya, porque si me voy, ¿qué dice allí? El Consolador vendrá a vosotros, pero si no me voy, os lo enviaré. Jesús tenía que irse, pero el Espíritu Santo iba a quedar. El Espíritu Santo ha de ser aquella compañía que necesitamos en nuestra gran labor. Así como Moisés tenía la labor de libertar a un pueblo, nosotros tenemos la labor de alcanzar a gente que también está esclava del pecado, que está esclava de quizás las drogas, que está esclava de los vicios. Jesús te está llamando para que el Espíritu Santo te capacite para alcanzar y realizar tu gran labor. Te pregunto, ¿cuál es tu labor ahora? Para ir concluyendo, el Señor no te deja solo en tu gran tarea.
Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que viene del Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo quiere utilizarte a ti, a mí, a cada uno de los que estamos aquí como iglesia, como hermanos, para realizar la gran labor que tenemos por delante. Puede ser que parezca imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dios no mira el pasado, Dios mira tu futuro. Dios mira el resultado, Dios ve lo que Dios puede hacer contigo si tú te dejas. Si tú dejas el pasado atrás. Si tú dejas el complejo de inferioridad que a veces nos sumerge, pensamos que no somos dignos. Pero el Espíritu Santo te devuelve la dignidad a través del arrepentimiento y el convencimiento de pecado. El Espíritu Santo te acompaña en tus momentos de soledad. Te da el consuelo que nuestra alma necesita. Es el Espíritu Santo el que nos acompaña en esta gran tarea. El Espíritu Santo, así como capacitó a Moisés, haciendo grandes milagros, el Espíritu Santo quiere hacer grandes cosas contigo también. Porque el Espíritu Santo nos da dones a todos. Nos da algo que hacer por la causa. Y yo quiero ver el Espíritu Santo manifestado en nuestra iglesia. Yo quiero escuchar personas que quizás están teniendo sueños hoy en día y por timidez no lo están diciendo. Que tienen alguna palabra para alguien y por timidez no la dan. El Espíritu Santo se está manifestando en medio nuestro. Pero necesita gente que diga, heme aquí. Necesita a Moisés que diga, Señor, no soy digno, pero tú me has levantado. Tu presencia ha llenado de esperanza mi corazón. Habrán personas que digan, heme aquí. Yo quiero ver las manos de esas personas que se levanten en esta mañana. Yo quiero orar por ustedes. Gloria a Dios. Hay mucho que hacer, queridos. No solamente con los jóvenes. Hay cosas que hacer con los varones, con las damas de la iglesia, con los adultos. Hay mucho que hacer. Y no hay edad para detenerte. Tú quieres ser de esos que digan, Señor, úsame. Levanta tu mano conmigo. Gloria a Dios. Hay algo que hacer para ti, querido. El Espíritu Santo quiere utilizarte, quiere darte sus dones. Y los dones ustedes los conocen. Sanidad. Ustedes conocen los dones. Predicación. Palabra. Sueños y visiones. Y el Señor tiene un mensaje para nosotros. La tarea es grande. Pero su pueblo, entregado a Dios, puede hacer grandes cosas, así como la hizo Moisés. Moisés entendió que era solamente una vasija. Nosotros somos una vasija. Por eso el orgullo no nos puede llenar, porque el que nos llena es el Santo Espíritu. Así que vamos a orar en esta hora antes de escuchar la alabanza final. Levanta tu mano a aquellos que han recibido ese llamado para ponernos en las manos de Dios. Señor, en esta hora, Padre, sabemos que tenemos una gran tarea. A veces nos sentimos insuficientes, indignos por nuestro pasado, por los errores. Pero, Señor, te quiero pedir que en esta hora, en el nombre de Jesús, nos llenes con tu Santo Espíritu. Queremos pedirte que nos des de tus dones, Señor. Porque así como nosotros hemos sufrido, tú nos has rescatado. Todavía tenemos luchas y dudamos como Moisés. También sabemos que alrededor nuestro hay mucha gente que está peor que nosotros. Que está lejos de ti, Señor. Que está sumergido en las drogas, en el alcohol, en la depresión. Y sabemos que en ti hay poder para libertarlos de Egipto, Señor.
Así como nos has sacado y todavía hay cosas que nos quieres sacar. Pero quiero pedirte, Señor, que una iglesia consagrada y llena de tu espíritu se levante y salga por estas calles a libertar personas que te necesitan, a preparar gente para tu venida, Señor. Oh Dios, te necesitamos, Padre. Bendice a los jóvenes, a los niños de nuestra iglesia. Bendice a los jóvenes y adolescentes que son aquellos que entiendo más atacados por el enemigo, Señor. Fortalécelos y ayúdalos a consagrarse a ti, Señor. Ayúdalos a levantarse y a buscar tu palabra, a orar. Y que no se concentren en su pasado y en los errores y en sus pecados, sino que se concentren en ti, Señor. Señor, te pido por los adultos o los jóvenes adultos, Señor, entrando al mundo laboral con tentaciones, con mucho estrés por el trabajo y a veces se olvidan de ti o se olvidan de la iglesia, Señor. Presento a los jóvenes adultos de tu iglesia, Señor. Ayúdalos a poder sacar tiempo para ti. Consagrarse, Señor. Te pido por los adultos jóvenes también que tienen hijos ante un gran reto de crianza, Señor. Que tu Santo Espíritu los dirija, Padre. Dale sabiduría, Señor. Dale fortaleza en medio de estos retos que a veces parecen imposibles. A veces parece que si alzamos la voz como padres o como familia, vamos a ser discriminados o vamos a ser perseguidos. Pero Señor, ayúdalos a ser padres firmes que levanten el estandarte de la cruz y que sus hijos puedan ver a Jesús en ellos, Señor. Te pido por los más adultos, Señor, los de tercera edad. Moisés era de tercera edad. Y mira lo que hiciste con él, Señor. Padre, que aquellos que son adultos ya que pasan de los 60, 70, no piensen que por su vejez no puedan hacer grandes cosas para ti. Porque hoy hablamos de alguien a quien tú utilizaste aún siendo viejo. Señor, que tu iglesia se levante, Padre. Que tu Santo Espíritu nos llene, Señor. Queremos verte pronto venir. Llena tu espíritu a aquellos adoradores de esta mañana, Señor. Que canten de corazón a ti como lo hacen, Señor. Y que sus vidas también sean transformadas, Padre. Y no solamente a los que nos acompañan hoy, sino a nuestros adoradores de nuestra iglesia también, Señor. Conságranos y derrama tu espíritu para nuestra gran labor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.